Nuestra Biblia ahí en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, y vamos a hablar el día de hoy acerca de esta relación tan, dirían algunos difícil, otros dirían tan linda, tan bonita, otros dirían, cada uno quizá tenga su opinión. Pero vamos a leer qué dice la Escritura. Capítulo 6 de la carta a los Efesios. Y vamos a leer de los versos 1 al 4, por favor. Dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice este texto, ¿sí? Habla acerca específicamente, como dijimos, de la relación entre padres e hijos. Y nos dice la manera, la forma en la que cada uno de ellos debe desenvolverse, la actitud que debe de tener ante el otro. Pablo en esta parte de la Escritura, desde el capítulo 5, dice el verso 21, sométanse unos a otros en el temor de Dios. La idea de Pablo en ese sentido es desarrollar en los siguientes versos la idea más clara, ¿sí? Tratar de explicar cómo es que hay ese sometimiento, cómo es ese sometimiento mutuo, la forma de relacionarse unos con otros. En la parte final del capítulo 5 encontramos nosotros la forma, la manera en la que se relacionan los esposos, marido y mujer. Dice: maridos, amad a vuestra mujer como Cristo amó a la iglesia, ¿no? Ya hablamos acerca de eso, ¿sí? Hace algunas semanas, durante las últimas semanas, se ha estado abordando la temática. Pero ahora llegamos a este punto, relación padres e hijos. Hay un aspecto que nosotros no podemos perder de vista, y es el hecho de que, ¿por qué Pablo le dedica todo este espacio y la relevancia, la importancia a las relaciones familiares? Porque no necesariamente estamos hablando de simple y sencillamente un manual. Bueno, había que incluirlo, había que ponerlo ahí. ¿Por qué? Porque es una situación, es una realidad. No, definitivamente, además de eso, nosotros encontramos que la familia, desde el punto de vista del plan redentor, es de suma importancia. No podemos perder en nuestra memoria las palabras que el Señor le dijo a Abraham. ¿Alguien se acuerda las palabras que involucraban bendición, toda la tierra, que Dios le dijo a Abraham? En ti, alguien que la complete, en ti serán benditas las ¿qué? Las familias de la tierra. Es decir, Dios, cuando pensó en bendición para la humanidad, en bendición para la tierra, Él pensó en función de ¿qué? De familias. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces nosotros miramos cómo Dios le da una importancia a la familia, Dios le da una importancia a las relaciones familiares. De hecho, recordamos lo que dice el texto arriba en el capítulo 5, la relación entre el esposo y la esposa es una figura, una representación de la relación de Cristo con la iglesia. Ahora, encontramos nosotros en segunda instancia esta relación, que es también una relación importante, relevante. ¿Por qué razón? Porque es precisamente en el seno familiar donde los hijos son formados, donde los hijos son enseñados, donde los hijos aprenden los valores, los principios, donde se les puede instruir en el temor del Señor.
Podemos mirar ejemplos como el de Timoteo. Pablo le dice a Timoteo: y tú que desde niño has conocido las Escrituras, ¿no? No solamente tu mamá, sino tu abuela te las enseñaron y las has visto modeladas por mí, le dice el apóstol Pablo. Entonces miramos que la familia es un asunto de importancia para Dios, para su plan, para su propósito. ¿Y qué es lo que nosotros hemos visto en este mundo? ¿Cuál es el objetivo de este mundo con respecto a la familia? ¿Fortalecerla? ¿Unirla? ¿Que pueda encontrar su manifestación más plena como base de la sociedad? ¿Eso es lo que hoy vemos en nuestra sociedad? La respuesta es no. Todo lo contrario, ¿sí? Todo lo que huela a familia diseñada por Dios, todo lo que pueda referirse al modelo de familia que enseña la Biblia es completa y totalmente anticuado, intolerante, ¿sí? Es repugnante para muchos, al grado tal de que definitivamente hoy existe una agenda, sí, global, que está tratando precisamente de menoscabar la influencia de los padres sobre los hijos, sí, un poco apuntando a lo que la ética marxista manejaba, el aspecto de que los niños quedaran bajo la tutela del Estado, bajo la enseñanza del Estado, ¿sí? Menoscabando, disminuyendo la influencia de los padres sobre ellos para evitar que tuvieran pensamientos e ideas religiosas o con alguna tendencia o tinte político contrario a lo que el Estado está enseñando. Entonces, miramos hoy en día con la ideología de género, miramos nosotros con diferentes aspectos, ¿sí? Esta cuestión que tiene que ver con la libertad sexual, un intento verdaderamente importante a nivel mundial que está tratando de que nuestros hijos pierdan la influencia de nosotros como sus padres. Esta es la idea. Entonces, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través de él, precisamente nos enseña y nos dice cómo es que nosotros tenemos que relacionarnos en una sociedad que definitivamente apunta a la ruptura entre esta relación, padres e hijos. Entre más distante el hijo pueda estar del padre, de sus principios, de sus conceptos, de su ideología, de su religión, de lo que él piensa, de lo que él cree, es mejor para este grupo. Definitivamente no es lo que Dios quiere. Por eso la Biblia en esta parte nos enseña principios que nos pueden ayudar a nosotros como padres y como hijos para relacionarnos correctamente con ya sea nuestros padres o nuestros hijos. Bien, vamos a mirar lo que dice. Primera cosa, ¿a quién está dirigido el primer verso? ¿A quién? A los hijos, ok. Dice ahí, hijos. Ahora la pregunta es, ¿qué hijos? ¿A qué hijos se está refiriendo? Hay algunas traducciones que aquí ponen niños, ¿sí? Y de hecho algunos comentaristas dicen, esta expresión se refiere a los pequeños, a los niños pequeños, ¿sí? La realidad es que puede abarcarlos a ellos, definitivamente, pero es un poquito más amplio el concepto. Y vamos a mirar, si me pones la primera, porfa, Marco. La palabra hijos proviene de un vocablo, que es un vocablo griego que es teknón. Esta palabra teknón literalmente significa descendencia. También puede significar niños, ¿sí? Ahora, es importante que aquí nosotros entendamos y miremos esto. Significa descendencia. Ahora, ¿solo se refiere a los niños pequeños? No. Descendencia incluye a hijos mayores, a hijos más grandes, a hijos adolescentes. Ahora, ¿qué es lo que dice el texto? Hijos, obedeced. Ahora, ¿a quién se estará refiriendo esta parte?
a los hijos que ya están casados y viven en otra parte, en otro lugar, con su familia? No, definitivamente, aunque estos le merecen un respeto y en otro sentido que vamos a mirar ahorita, esta parte definitivamente se refiere, o la mayoría de los comentaristas coinciden en que se refiere a los hijos que están todavía bajo la autoridad de los padres. Es decir, no importa si tiene 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5, 10, 15, 20 o un poquito más. Mientras viva bajo la tutela de sus padres, este verso es para ellos. Sí, definitivamente. Ahora, si un muchacho de más de 25 años todavía vive con papá, bueno, ahí habría que ver alguna circunstancia, aunque es posible, y poder estar también dentro del orden de Dios. Pero generalmente estamos hablando de hijos los cuales sí dependen económica, financieramente y en todos los sentidos de sus padres. Eso es lo que aquí estamos nosotros mirando. Entonces, la instrucción para estos hijos es obedeced, ¿sí? Aquí la palabra obedeced es una palabra griega también que nosotros encontramos que es la palabra griega hipakou, ¿sí? Es la siguiente, hipakou. Esta palabra hipakou significa literalmente escuchar debajo, ¿sí? Eso significa, hagan de cuenta, hipakou es cuando alguien se coloca debajo de otro para oír, ¿sí? Por ejemplo, podemos estar 2 personas así de frente, todos de pie. Ustedes en cierta manera en este momento se colocan, se sientan, se colocan en un nivel abajo para oír, ¿sí? Ahora, lo interesante de esta palabra es que es una palabra que no solamente determina o identifica a alguien que se colocó debajo para oír, pero además se colocó en esa posición para oír, pero es un subordinado, es decir, para obedecer, ¿sí? Escuchar con atención, prestar atención, ajustarse a lo escuchado, al mandato, a la autoridad. También se traduce ser obediente y obedecer. Eso es lo que esta palabra significa. Ahora, fíjense, entonces, vamos sumando todo esto. Hijos, aquellos que están bajo la tutela de papá, de mamá, aquellos que viven todavía en tu casa, la instrucción es obedecer. Sí, escuchar con atención las palabras de papá o de mamá o de ambos, ajustarse a ellas, obedecerlas, ¿sí? Esa es la idea. Aquí el asunto es, ¿sí?, que nosotros cuando en ese aspecto estamos hablando de escuchar y poner atención, no estamos nosotros simple y sencillamente hablando de algo, ¿sí?, que se hace, o de una obediencia simple, o ¿cómo podríamos decir? Una obediencia sin pensar, sin razonar. Cuando nosotros usamos esta palabra, ¿sí?, es una instrucción que se explica. Una instrucción, una orden, ¿sí?, que se explica, en donde la persona que escucha se coloca subordinadamente delante de aquel que está hablando para entender, para obedecer. Recordemos una cosa, ¿sí? El Señor trabaja o funciona de esa manera con nosotros. Miren, vamos a leer lo que dice
Isaías capítulo 1, verso 18. Isaías 1, 18. Dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Bien, ¿alguien tiene otra versión de la Biblia diferente a la 60? Que nos pueda leer el texto. Que sea diferente, ya sea NBI, NTV. A ver. A ver, hasta ahí, perdón. Dice, vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Bien. Fíjense, ¿alguien tiene otra? ¿La NTV? ¿No? ¿Nadie tiene una NTV? Bueno, otras versiones dicen así. Tú la tienes, mano, ¿por qué no la lees? Esa, a ver. Ok, vengan y aclaremos las cuentas. Muy bien, ¿otra? Elvia. Ok, vengan, vamos a resolver este asunto. Miren, hay otra versión que dice, vengan y razonemos juntos. Eso, razonemos, aclaremos, ¿sí? Todas estas palabras y todas estas versiones tienen esa idea. Cuando nosotros en ese aspecto estamos, ¿sí? Estamos oyendo lo que Dios nos dice. Dios no dice, ven, ¿sí? Y obedece. Cállate y no digas nada, no pienses, simplemente haz. No. Dios nos dice, ven, vamos a aclarar las cosas, vamos a ponernos a cuentas, vamos a razonar juntos, te voy a explicar las razones, los motivos, las circunstancias, te quiero decir todo, quiero que te quede claro a ti, ¿sí? Entonces, fíjense, eso es lo que dice en la primera parte. Ahora, dice la segunda parte, verso 19, por favor, el 19. Dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. 20. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, mira, Dios nos dice, ven, voy a razonar contigo, te voy a explicar, quiero que entiendas algo, ¿sí? Si tus pecados fueran así, yo los puedo cambiar, si fueren de esta otra manera, yo los puedo transformar. Y dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, entonces seréis consumidos a espada. Esa es la realidad. Entonces, ¿sobre de quién queda la decisión? Queda la decisión sobre nosotros. Si oímos, si atendemos, si escuchamos y respondemos favorablemente a lo que Dios nos está diciendo, o si nos rebelamos y enfrentamos las consecuencias. Es algo similar cuando aquí el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice, hijos, obedezcan, colóquense debajo para atender, para escuchar, ¿sí? Y la recomendación que él hace es, obedece, hazlo de esa manera. Esa es la idea que tiene Dios para nosotros, que nos transmite Dios a través del apóstol Pablo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Aquí hay un asunto en donde hay dos cosas importantes. Hay uno que habla, ¿sí? Uno que explica, uno que podríamos decir ordena, uno que dirige, uno que establece principios, pero que no solamente los establece arbitrariamente, sino que los explica, que da razones. Hay una cosa que definitivamente nosotros como padres, los que somos padres, no deberíamos de hacer. ¿Cuál es? Cuando le decimos a nuestros hijos, hazlo, ¿sí? Y obedece.
Y cuando el hijo pregunta, ¿por qué? ¿Por qué así? ¿O por qué esto? ¿Cuál es la respuesta más simple, sencilla, autoritaria que podemos dar nosotros como padres a esa pregunta? Porque yo digo, porque soy tu padre, se acabó. Porque aquí mando yo, ¿no? Ahora, el hijo, por diferentes razones, quizá obedezca, pero no va a obedecer porque entendió, sino por miedo. ¿Por qué? Porque se va a enfrentar a las consecuencias. Y esa no es la idea. ¿Sí? No es fácil explicarle a los hijos a veces, ¿sí? Lo que sucede o por qué las cosas. Tengo 2 hijas, una de 16 y una de 12. Las dos la chica está entrando a la adolescencia, la otra está en plena adolescencia. Y de repente, ¿y por qué, papi? ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué tenemos que hacer esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y llega un momento en que sí dan ganas de decirle, porque yo digo tan, pero eso no les va a ayudar, eso no les va a permitir. ¿Sí? A veces nosotros como padres les decimos, cuando seas padre lo vas a entender. Y es cierto. Pero ¿por qué no se los explicamos? ¿Por qué no les explicamos por qué no les dejamos, ¿sí?, estar a ciertas horas afuera? ¿Por qué no les explicamos el por qué no les damos permiso de ir a casa de personas que no conocemos bien? ¿Por qué no les explicamos la razón por la que tienen que dormir temprano? ¿Por qué no les explicamos la razón por la que no pueden ver cierto tipo de películas? ¿Por qué? Porque a veces es más fácil ejercer una cuestión autoritaria sobre ellos que verdaderamente una cuestión de enseñanza, de instrucción. Ahora, el hijo, esta palabra o esta expresión de obedecer es una cuestión que es voluntaria. Es voluntaria. El hijo de su voluntad se coloca. Por eso Pablo aquí ciertamente es una orden, es una instrucción, pero a final de cuentas el hijo decide si lo hace o no lo hace. Pablo, ¿a quién le está hablando? ¿Le está hablando al niño de 2 años? ¿Le está hablando al bebé de 8 meses? No, le está hablando a los hijos que ya tienen entendimiento, que pueden entender y comprender lo que es precisamente esto. Y Dios, a nosotros los que somos hijos, nos quiere enseñar que la obediencia es algo bueno, es algo que Dios está esperando que nosotros llevemos a cabo. ¿Sí? Dice, hijos, obedeced en el Señor. Esto es muy importante, en el Señor. ¿Por qué? Porque quizá, ¿sí?, hay cosas definitivamente, ¿y por qué? Y aquí el asunto, por eso digo que tiene que ver con el entendimiento, tiene que ver con la comprensión del hijo, ¿sí? El hijo, para poder obedecer en el Señor, ¿qué necesita tener? Necesita conocer qué es eso de en el Señor. Conocer un poco de la palabra de Dios, quizá no ser un erudito, pero sí saber qué es, por qué Dios quiere que nosotros como hijos obedezcamos a nuestros padres. ¿Sí? Lo vamos a mencionar ahorita un poco más adelante, pero definitivamente el asunto es en el Señor. Ahora, ¿qué otra cosa querrá decir o significar que diga hijos obedeced en el Señor? Por ejemplo, si yo fuese un chico de 15 años y mi papá me dice, ve y pégale a ese otro niño, quítale su balón y échate a correr. ¿Eso que me está pidiendo mi papá es algo correcto? ¿Es algo que podríamos decir, no, Dios no se va a enojar, Dios no se va a ofender por lo que yo haga? No, claro que no. Entonces, en esos casos, ¿qué hago? ¿Dios me permite desobedecer? Sí. ¿Sí? Dios me permite no someterme,
no obedecer una orden que va en contra. Si mi papá me dice, ¿sabes qué? Tómate esa cerveza. No quiero. No, fúmate este cigarro. Haz esto, haz aquello. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque te lo mando yo, porque te tienes que hacer hombre, porque tiene que pasar esto, porque tiene que pasar aquello. Entonces, ¿qué hago yo? Mi papá me lo está mandando y la Biblia dice que lo obedezca. No, la Biblia dice que obedezcas a tus padres en el Señor. Mi papá, mi mamá me dice, me manda a que diga mentiras, a que le diga a la vecina que no está. Dios en ese aspecto ¿cuál es la cuestión? Miren, parecen cosas insignificantes y menores, pero que definitivamente van desarrollando un patrón de conducta que comienza con algo pequeño y que desafortunadamente desencadena en un daño mayor y más grave. Si yo le digo a mi hijo, ¿sí? Dile que no estoy. ¿Sabes qué? Yo le estoy enseñando a mi hijo que para salir del problema se puede mentir, ¿no? Y el día de mañana, cuando yo le pregunte a mi hijo, ¿por qué sacaste malas calificaciones? Es que la maestra me tiene mala voluntad y no estudió. ¿Sí? ¿Por qué hiciste esto? Es que me obligaron. ¿Por qué robaste esto? No, yo no lo robé. Él lo robó y me lo dio y yo solo se lo estaba guardando. Y empieza una cadena con algo que nosotros sembramos, con algo que nosotros le enseñamos. Hijos, obedeced del Señor a vuestros padres. No solamente es el asunto de que los hijos obedezcan siempre y cuando lo que está pidiendo, ordenando el Padre sea algo correcto o esté en el Señor, sino además a nosotros como padres nos está sugiriendo que lo que yo le voy a pedir a mi hijo sea en el Señor también. Y no sea algo que lo ponga en una situación en donde él o ella ofendan al Señor. Eso es importante. Ahora nos dice la razón por la que tenemos que hacer esto. Dice, y la siguiente palabra es justo, porque esto es justo. Aquí la palabra justo es una palabrita en griego que es dikaios, ¿sí? Dikaios. Esta palabra dikaios significa una forma de pensar, sentir y actuar que está totalmente conforme a la voluntad de Dios y que por lo tanto no necesita rectificación en el corazón o en la vida. Aquí el apóstol Pablo dice, ¿sí? ¿Por qué tengo que obedecer? Porque esto es justo. ¿Qué significa esto? Que es totalmente conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? La Biblia en diferentes partes le dice a los hijos que tienen que obedecer a sus padres. No es solamente en esta parte donde nosotros lo encontramos. Vamos a ver algunos textos rápidamente. Primero, Éxodo capítulo 20, verso 12. Éxodo 20, 12. Dice, voy a leerles yo la nueva versión de las Américas, la nueva Biblia de las Américas. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Alguien sabe en qué contexto está dado este verso? Éxodo capítulo 20, ¿qué evento importante, relevante se está llevando a cabo ahí? Los 10 mandamientos, se está dando la ley mosaica, se están dando los preceptos que fueron conformados de una manera particular para, ¿sí?, regir la vida moral del pueblo de Dios. ¿Cuál es la única ley
que sigue vigente para nosotros como creyentes? ¿La ley ceremonial? No. ¿La ley civil? No. La ley moral. Esa es la única que sigue vigente. No fue abolida, no cayó en desuso. Es más, Jesús la confirmó con el Sermón del Monte. Entonces encontramos nosotros aquí la orden, el mandato de que honremos. ¿Sí? Esta palabra honrar la vamos a mirar más adelante si nos alcanza el tiempo, pero tiene que ver con respeto, tiene que ver con sumisión, tiene que ver con retribución. ¿Sí? Ahora vamos a ver otro texto. Levítico 29, Levítico 29. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Híjole, si esa ley estuviera vigente, habría muchos muertitos, ¿no? Más muertos por esa que por el COVID. Pero bueno, hay una realidad, ¿sí? Dios, en ese aspecto, la relación padres e hijos, o la visión del hijo hacia el padre, tenía que ser algo muy correcto, era algo santo, era algo que para Dios era muy, muy importante. Vámonos a Malaquías, capítulo 1, verso 6. El hijo, dice, honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís en qué hemos menospreciado tu nombre. Nuevamente vemos la relevancia, la importancia de cómo el hijo ve al padre. ¿Ok? Vámonos al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 15, verso 4. Dice así: porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. ¿Sí? Dice el verso 5, pero ustedes dicen, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, verso 6, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Era tan importante para Dios no solamente el respeto, sino que los hijos pudieran ayudar a los padres económica, financieramente, que se estableció ese principio. El honrar no solamente es respetar, es retribuir, como dijimos hace un momento. Ahora, esta relación para Dios es en extremo importante. Podemos nosotros encontrar diferentes partes. Vamos a ver uno último, Colosenses 3:20. Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres. ¿En qué? Dice en todo. Lógicamente a este todo yo lo puedo complementar con lo que dice en Efesios, que es en el Señor, ¿ok? Porque esto agrada al Señor. ¿Sí? Entonces, cuando Dios establece a lo largo de toda la Biblia que los hijos tienen que honrar, respetar, obedecer a los padres, esto va de acuerdo a su voluntad. Entonces, los hijos que todavía están con papá y mamá, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es el rol que deben desarrollar, que deben tener delante de sus padres? Es un rol de obediencia, un rol de sumisión, un rol de respeto, un rol de honra que le deben a su papá y a su mamá. Bien, vamos a la siguiente parte. Ahora sí, honra, ¿sí? Literalmente dice honra. La palabra honra
Es una palabra, es timao en el griego, timao. La palabra timao significa premiar. Fíjate, premiar, es decir, fijar una valoración por implicación, reverenciar, honor y valor. Dice, ¿sí? Por eso mencioné que la palabra honrar es retribuir. Y cuando hablamos de retribuir, estamos hablando de algo palpable, ¿sí? Por implicación es honra, es honor, es reverencia, es valor, pero en el sentido literal es retribución, es dar algo. Entonces, cuando la Biblia nos dice honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, aquí ya no solamente abarca a los hijos bajo la autoridad paterna, ¿sí? La Biblia dice en el libro del Génesis, en el Evangelio de Mateo y en la carta a los Efesios: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ese es el diseño de Dios. Mientras estamos en casa, estamos bajo la tutela, bajo la autoridad de nuestros padres. Cuando dejamos el hogar, principalmente por casarnos, dejamos de estar bajo la autoridad, bajo la tutela de los padres, aunque la relación continúe, aunque sigamos honrando, respetando y todas estas cosas, pero la obediencia como tal queda, ¿sí?, en cierta manera supeditada a muchas circunstancias, queda como que no de lado, pero sí ya no es tanto la instrucción o la orden para nosotros, sino es para los que están bajo el cuidado de papá y de mamá. Ahora, pero esta segunda parte, honra, aquí ya no estamos hablando de colocarse bajo. Esta palabra ya no implica sumisión, ni colocarse bajo la obediencia o la tutela de alguien. No, esta palabra habla de retribución. Yo podré retribuir a mis padres a pesar de que ya no vivo con ellos. Claro que sí, definitivamente, y es el sentido de esto. Y entonces a todos nosotros como hijos, el Señor nos pide que nosotros les honremos. No es fácil de repente, ¿sí? Las circunstancias de la vida, las necesidades, los problemas financieros, eso nos limita quizá a veces, ¿sí?, de hacer las cosas debidas. Pero hermanos, tenemos que hacer un esfuerzo para honrar, para retribuir a nuestros padres lo que ellos sembraron. Y quizá algunos dirán: no, mi papá y mi mamá no hicieron nada por mí. Mira, entonces estás vivo, ¿sí?, porque el rocío del universo llegó a tu mesa todos los días, ¿no? Sí, porque cuervos llegaron y te alimentaron, ¿no? Porque seguramente cuando enfermaste y eras pequeño, sí, tu super sistema inmunológico se defendió sin que nadie hiciera nada. No, definitivamente quizá a veces nuestros padres en algunos aspectos no hicieron un trabajo que nosotros pudiéramos decir correcto, adecuado, ¿sí? Quizá fuimos heridos, lastimados, no lo sé, de alguna u otra manera, pero aquí la instrucción y la orden no dice: si tus papás fueron buenos contigo, hónralos. No, es una instrucción general y dice: honra a tu padre y a tu madre. Y ¿sabes qué? Muchos de nosotros necesitamos recordar esto, porque a veces por la inercia de nuestra vida, quizá porque no los vemos tanto, quizá porque pensamos que no necesitan, quizá porque pensamos que alguien más está ahí, que no tiene necesidad de nada. Pero no, la Biblia no dice: si tú consideras y si tú piensas y si tú crees y si tú puedes y si tú esto, entonces hónralos. No, está diciendo: hónralos, ¿sí? Hónralos, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? ¿Sí? Este es el primer mandamiento con promesa. ¿Sí? Palabra promesa es una palabra griega,
Perdón, antes primer. Dice es el primer mandamiento. Aquí nosotros encontramos la palabra primer como protos, ¿sí? ¿Qué es esto? Primero en tiempo o lugar, en cualquier sucesión de cosas o personas, primero en rango. ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos de esto? Yo creo que muchas. O sea, nuestros padres, ¿sí? No les honramos como deberíamos y se nos olvida, y Pablo aquí nos recuerda esto. Es un mandamiento importante, es de los primeros. Lógicamente no va a competir con ama a Dios por sobre todas las cosas, ¿de acuerdo? Pero definitivamente es uno muy importante. Alguien en alguna ocasión me dijo, esto es como diezmar, ¿sí? Y si no honras a tus padres, estás faltándole a un mandamiento que no fue abolido. Jesús, leímos al texto en Mateo, Jesús dijo, tú que pones excusas y pretextos para no darle a tus padres, estás invalidando el mandamiento por una tradición humana. Tenemos que pensar en esto, definitivamente. ¿Por qué? Porque este es un mandato de Dios. El primer mandato. Ahora, este mandamiento trae una promesa. La palabra promesa es una palabra que es evangelia. Evangelia. ¿Qué significa evangelia? Significa un anuncio para información, asentimiento o promesa, especialmente una seguridad divina de bien. Fíjate, es el primer mandamiento que te posiciona o que te coloca en una posición para ser favorecido, para ser bendecido, para recibir el bien, el favor, el cuidado, la seguridad de Dios en tu vida. Entonces, quizá, y digo quizá, nosotros o muchos de nosotros sufrimos y enfrentamos problemas y dificultades. ¿Por qué? Porque no estamos honrando a nuestros padres. Estamos diciendo, Señor, ¿por qué no derramas el bien tuyo sobre mi vida? ¿Por qué no me bendices? ¿Por qué no me prosperas? ¿Por qué no esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? Pues ¿por qué será mi hermano? ¿Por qué será mi niño? Nos diría el Señor. Hay algo que no estás haciendo. Y esto es honrar a nuestros padres. No es fácil, pero es más duro cuando sabes que no lo hiciste como deberías y que ya no estén aquí ellos para que no tengas la oportunidad de hacerlo. Si tus padres están vivos, sí, tienes que hacer un esfuerzo. Tienes que hacer un esfuerzo por honrarlos. ¿Sí? Hay alguien que me dijo una vez, es que tú no conoces a mi mamá. Imagínate, el Señor que dice, mira, como no conozco a tu mamá y si tú juzgas que tu mamá es de lo peor, pues entonces no me obedezcas. No dice. El Señor no nos pregunta qué pensamos, qué opinamos. En esto nosotros tenemos que modelar el Evangelio de Jesús. ¿Por qué? El Evangelio nos dice, ¿sí? ¿Qué nos dice el Evangelio? Ama a los que te caen bien. Ama a los que son buenos contigo. ¿Eso dice? No. El Evangelio nos dice, ama a tus enemigos. El que te pide, dale. Si alguien te da en una mejilla, ponle la otra. Si alguien te pide la capa, dale la túnica. Si te dicen lleva mi carga una milla, ¿qué tienes que hacer? Llévala 2. Entonces el Evangelio nos invita a nosotros a morir. Nos invita a mirar a los demás por encima de nosotros. Y sobre todo en las relaciones familiares, eso es algo que tenemos que hacer. Tenemos que ocuparnos de todo esto. ¿Por qué? Porque esto es agradable, porque esto es bueno para nosotros. Vamos a dejar el verso 4
para la siguiente semana, porque este verso 4 es muy importante, ¿sí? Y en ese sentido, quizá hablemos un poquito acerca de disciplina y de la manera en la que nosotros le hablamos a nuestros hijos, ¿sí? Muchas veces como padres no medimos nuestras palabras, ¿sí? Expresiones como, es que es un desobediente, es que me desespera, es que ya le dije 10 veces, y explotamos. Y salen de nuestra boca palabras, expresiones, situaciones que lejos de edificar el corazón de nuestros hijos, los dañan, los hacen enojar, los colocan en una posición de rebeldía. Y esto definitivamente no es bueno delante de Dios. Así que la siguiente semana hablaremos un poquito acerca de esto. Hoy quedémonos con esta idea. Hijos, obedeced al Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y no solamente vas a recibir cosas buenas, sino además dice en la siguiente parte, en el verso 3, para que te vaya bien y seas de larga vida. O sea, no solamente es para que Dios me bendiga, sino, si ustedes recuerdan, 2 versículos por lo menos de los que leímos en el Antiguo Testamento hablaban de muerte, ¿se acuerdan? Que muera irremisiblemente, ¿sí? Eso es lo que Dios piensa. Y si el Nuevo Testamento nos dice para que te vaya bien y seas de larga vida, entonces también tiene que ver algo de eso en el Nuevo Testamento. Es un mandato muy relevante. Hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es bueno delante de Dios. Bien, vamos a orar. Señor, en esta noche agradecemos todas tus misericordias. Agradecemos, Señor, que tú nos ames de tal manera, Dios, que enviaste a tu Hijo Jesús para morir en una cruz, para pagar nuestros pecados. No lo merecíamos, Dios. Es más, ni siquiera lo pedimos, ni siquiera pensábamos que podría suceder. Pero tu gran amor con el que nos amaste, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos diste vida juntamente con Cristo. Por gracia nos hiciste salvos, sin merecerlo, Señor. Y hoy, Dios, estamos aquí delante de ti, agradecidos por eso, pero también conscientes, Dios, del mundo en el que vivimos. Un mundo caído, un mundo de confusión donde el maligno está tomando posesión. Ves cada día, Señor, avanzando con fiereza en contra de lo establecido por Dios, en contra de todo lo que te represente a ti, Señor. Y la familia es un ícono importante en tu reino, en tu plan de redención, Dios. Y por eso miramos cómo el diablo de manera frontal está atacando a la familia. Dios, enséñanos a aquellos que estamos en ti, que estamos creciendo en el conocimiento de tu Hijo, a ser familias bíblicas, familias, Dios, que puedan vivir de acuerdo a lo que tú estableces, no de acuerdo al modelo de este mundo, no de acuerdo a la filosofía, ideología de este mundo, sino a lo que tu palabra nos enseña. Aquellos que son hijos y están bajo la tutela de padres, el Señor les amonesta y les dice, les ordena, obedezcan a vuestros padres. Y a los padres nos pide que podamos hacer nosotros esa dirección, dar esas instrucciones de una manera correcta, de una manera adecuada, en donde ellos puedan entender no solo las razones, sino puedan entender qué es lo mejor para ellos. Ayúdanos a ser padres sabios, que podamos dar instrucciones correctas a nuestros hijos. Líbranos, Dios, de enseñarles, de pedirles, de mandarles algo que pueda ofenderte, algo que lastime su corazón, algo que pueda estorbar su relación contigo, Señor. Y aquellos hijos, Dios,
que reciben instrucciones de sus padres. Dale sabiduría para lidiar con instrucciones que van contra tu voluntad, Señor. Pedimos, Dios, que tu gracia en todos estos aspectos se manifieste. Y a todos nosotros que todavía tenemos a papá o a mamá o a ambos, Dios, vivos, ayúdanos a recordar este mandato, Señor, que no hemos cumplido, que no hemos llevado a cabo. Honrar a nuestros padres. Perdón, Señor, porque hemos sido negligentes algunos de nosotros. Perdón porque hemos sido tercos al escuchar tu voz. Ayúdanos a ser sabios, Dios, buscar maneras correctas, adecuadas, santas, bíblicas de honrar a nuestros padres, Señor. Porque, Dios, queremos no solamente agradarte, sino queremos retribuir, Dios, lo que ellos sembraron, lo que ellos hicieron, su esfuerzo humano, Dios, tal vez, pero aquí estamos, Dios, estamos de pie, estamos vivos, Señor. Podríamos decir, llegamos a algo, Señor, y fue gracias a ti, pero tú usaste sus vidas, Dios, para colocarnos en esta posición. Que no olvidemos esto, Señor, que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor. Y a cada uno de nosotros, Dios, permítenos crecer en el entendimiento y en el conocimiento de tu voluntad para vivir como es digno, como es correcto y como es adecuado delante de ti. Agradecemos, Dios, todo el favor, todo el cuidado que tienes de nosotros, por tus misericordias, por tus favores, porque, Dios, en todo momento y en todo tiempo, Señor, nos has concedido lo necesario. A pesar de las dificultades, Dios, hemos tenido que vestir, que comer, donde estar, Señor, gracias. Quizá para algunos no sea suficiente, Dios, pero hoy estamos aquí, así que ha sido suficiente. Te damos gracias porque eres alguien que suple abundantemente, suficientemente para nosotros. En esta noche pedimos que tu gracia siga sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, sobre nuestros padres, sobre nuestros hijos, sobre todos aquellos que conforman nuestra casa, nuestra familia, y nos permita ser luz en medio de una generación maligna, nos permita ser luz en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, y que en todo esto, Señor, tú te glorifiques. Agradecemos el cuidado, el amor y la misericordia que tienes de nosotros en Cristo Jesús. Amén.